Doctor Iván Bulnes. Bienvenido, doctor, bienvenido a Abriendo Puertas para hablar sobre un tema que tiene que ver con el sector laboral, su especialidad en el derecho. Bienvenido, doctor, bienvenido a Abriendo Puertas. Buenos días. Gracias, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, señor Becerra, encantado. Los televidentes nuestros, Iván, nos sugirieron a producción tratar el tema. Que mejor tratarlo con un especialista, además joven, en el tema de la remuneración mínima vital. ¿Qué va a significar? Porque hay críticas de algunos sectores que dicen que no era recomendable. ¿Cuál es la situación real desde la visión del profesional del derecho laboral, Iván? Bueno, meramente debemos advertir que Perú era uno de los pocos países de Latinoamérica que de última crisis sanitaria no elevó su remuneración mínima vital. La mayoría de los países ya lo habían hecho. Claro, algunos han acusado que esta situación se debía a una particularidad muy propia de la economía peruana, como que prácticamente el 70% de las actividades económicas en el Perú son informales. Es decir, no están sujetas a la fiscalización del Ministerio de Trabajo o de la SUNAT. Todos hemos visto en todo el Perú que existen infinidad de pequeños negocios, desde galerías comerciales hasta negocios familiares, pasando por actividades extractivas como madera, oro, donde literalmente no existen las planillas de pago, no existen los contratos de trabajo, los contratos son verbales, hay una informalidad completa y claro, más aún tomando en cuenta la vulnerabilidad de algunas empresas, no todas ciertamente, para afrontar una remuneración mínima vital que en realidad no es un aumento muy sustancial, proporcionalmente hablando, no es un aumento muy elevado, pero puede sí generar algunas empresas como puede no ser sentido por algunas otras, las más grandes, como sabemos. Eso ya es un tema de un análisis un poco más fino de esta situación. Correcto. Ese es un primer análisis. Como usted bien dice, no llegan los 100 soles, 95 soles exactamente ha sido el aumento que no debería afectar. Pero yendo ya al fondo del asunto, ¿cómo solucionar? ¿Cómo buscar no solamente el tema de la formalización, sino de una mejora continua del sueldo en instituciones empresariales pequeñas, microempresariales como las familiares? ¿Qué es recomendación? ¿Qué es lo que tendría que hacerse en este escenario, además del papel y la responsabilidad del Ejecutivo, del Gobierno Nacional, de promover la formalización con otro tipo de leyes que no necesariamente pasan por el aumento de la remuneración mínima vital, Iván? Bueno, sí. El problema es que tenemos una gran variedad dentro del esquema de la economía peruana. Hay una gran variedad de empresas y una gran variedad de empleadores. Según cifras del Ministerio de Trabajo, inclusive cerca de 900.000 empresas de todo tipo existen en el Perú. O sea, constituidas legalmente ante registros públicos. Es decir, IRLs, sociedades anónimas cerradas, sociedades anónimas abiertas, sociedades de carácter empresarial. Obviamente tenemos en un extremo aquellas que se beneficiaron con el programa Reactiva Perú el año 2020, todos las conocemos, todos sabemos montos muy elevados que recibieron estas empresas, inclusive muchas que el año 2019 actado ante la prensa de tener ganancias por encima de los 100 millones de soles, ganancias netas después de impuestos, por encima de los 100 millones de soles, pero igual pedían ayuda al Estado para paliar la crisis. Y obviamente hay empresas al otro extremo, como sabemos, una que no podría afrontar el pago de beneficios sociales y para eso, por ejemplo, la ley PYME, el régimen laboral de las PYME, que hasta ahora ha sido bastante desaprovechado por muchas empresas. Otro punto es que no tenemos una especie de bandas de incremento de la remuneración mínima vital. Se hace un incremento en un solo monto para todas las empresas. Es decir, nos falta todavía esa especialización en
bandas salariales, en tipos de economía para que cada empresa pueda efectivamente cumplir con sus trabajadores, pero también avisorando la realidad de cada empresa. No puede ser lo mismo una pequeña R familiar en la periferia, una gran, llámese Lima, Equipo Trujillo, no puede ser tratada al mismo modo que un gran grupo empresarial peruano, llámese Grupo Romero, Grupo Brescia, Grupo Rodríguez Pastor, no pueden ser tratadas de la misma forma. O sea, hay diferencias sustanciales de las cuales depende que esa empresa exista o desaparezca. Inclusive para las grandes empresas, la variable laboral no suele ser el principal motivador para invertir o no. Hay otras variables, clima del país, estabilidad económica. No suelen preocuparse tanto porque subió 80 o 90 soles el sueldo mínimo. Hay empresas que perfectamente pueden soportar ese costo y con creces, pero otras no. Y claro, el problema de la formalización en el país es que quizá los gobiernos anteriores han pecado de usar un argumento persuasivo. Es decir, quiero que ustedes se formalicen, pero quiero que se formalicen por las buenas. Voy a hacer una norma para facilitarles la formalización, una norma para facilitar. Pero el asunto es que no solamente es normas que faciliten, sino un contexto económico. De nada sirve una norma que me facilite formalizarme si al final de cuentas ser informal me va a salir más rentable. Recordemos el incendio de Malvinas el año 2017. O sea, ¿qué sucedió? O sea, no es que ser informal es malo. Para muchas empresas grandes, incluso que son proveedoras de grandes empresas privadas, son informales porque les sale más a cuenta ser informal. No pagan sueldos, no pagan beneficios, pueden eludir a la SUNAT, etcétera. O sea, no solamente es cuestión de pedirles en buena manera que se formalicen. Todos sabemos, hemos visto en nuestros barrios, en nuestras urbanizaciones, en nuestros distritos, pequeñas bodegas cerradas por SUNAT, una boleta de pago, a diferencia de una gran empresa que sí tiene un pool de contadores, de abogados, unan la multa de SUNAT y que al final de cuentas la multa de 120 millones de soles pues no se paga o se paga fraccionadamente o se paga después de 4 o 5 años o reduciendo los intereses. Facilidades que, por ejemplo, no están al alcance de una empresa familiar como la bodega de nuestro barrio. Por ejemplo, o sea, hay una cuestión de que se permiten muchas cosas a algunas empresas y no se juzga con la misma severidad en todos los casos. Lo ideal sería una norma equitativa, idéntica para todos. La aplicación de la norma. Más que hacer nuevas leyes, es cómo se aplican las normas que tenemos. Inclusive, basta recordar para terminar que el propio SUNAFIL fiscaliza empresas textiles, pero los son locadores de servicios. Ellos mismos no tienen beneficios sociales. Y ellos tienen que ir a una pequeña metalúrgica familiar a pedir, muéstrame las boletas, muéstrame las planillas, y ese mismo hombre que va a levantar el acta de infracción a una pequeña empresa, ese mismo hombre no recibe gratificaciones, no tiene vacaciones, ni CTS, ni nada, porque es un locador de servicios. Y después lo veíamos en la puerta del Ministerio de Trabajo hasta antes de la pandemia, haciendo manifestaciones. O sea, un Estado que no cumple su propia norma, ¿cómo puede exigir a otras empresas cumplirla? Esa sería una primera aproximación. Gracias. Delicado, ¿no? O sea, las leyes, laboralmente, las leyes están dadas, pero todavía falta afinar. Y esa responsabilidad nace del Ejecutivo, pero también del Legislativo. ¿Cómo se está trabajando en la Comisión de Trabajo, valga la redundancia? ¿Cuál es el comentario en esa línea, Iván? Sí, hemos visto que en la Comisión de Trabajo, bueno, los actuales integrantes de la Comisión de Trabajo han mostrado bastante proactividad, bastantes ganas de trabajar, bastantes ganas de hacer cosas, no quedarnos en simplemente el tira y afloja de negociar cuánto subimos o cuánto no subimos, sino, por ejemplo, el tema de la tercerización para cortar abusos de muchísimas empresas. Cierto, hay empresas que me dicen, no, pero la tercerización se usa en todos los países del mundo, pero en el Perú, sí, es cierto, es muy utilizada en muchos países del mundo, de los más avanzados incluso, pero en el Perú ha sido la flor de muchos abusos. Obviamente no genera confianza en el Perú que se hable de tercerización o intermediación. En ese sentido me parece que la Comisión de Trabajo está haciendo una adecuada labor de presionar para cambios efectivamente que beneficien al trabajador
que generen una mejora sustancial, no solamente una mejora teórica o pasajera. Todos sabemos que la tasa de inflación puede licuar un incremento de la remuneración mínima vital, pero sí mejoras tangibles en la duración de los contratos, en fiscalizar los contratos temporales, fiscalizar los servicios, fiscalizar tercerizaciones. Me parece que se está haciendo una adecuada labor, pero claro, el asunto es que la Comisión de Trabajo no es el Parlamento, depende además de estudios técnicos a empezar de los votos de los demás parlamentarios y además estudios técnicos del propio Ejecutivo, que como decíamos, se compre el pleito, asuma su rol, se compre la batalla y efectivamente apoye con las medidas reglamentarias lo que dice la Comisión de Trabajo. Pública, Iván, se ha dado a la ley 11377 de negociación colectiva, que está poniendo en orden de alguna manera la posibilidad de mejora de sueldos en la actividad pública en empresas de régimen privado, pero de la actividad pública. ¿Cómo está la ley? ¿La ley se está cumpliendo, está favoreciendo a la negociación colectiva o todavía faltan ajustes en ese escenario, que no estamos hablando de pocos trabajadores, un número muy importante de trabajadores de la 728 y de los otros regímenes que tienen que ver con la actividad pública laboral, Iván? Sí, efectivamente, la ley no es perfecta. Ciertamente la ley todavía necesita varios ajustes, pero me parece que es un paso importante para asegurar que los trabajadores de la actividad pública también tengan derecho para empezar a hacer efectivo el tema de su sindicalización. ¿De qué serviría un sindicato? ¿De qué serviría una unión de trabajadores si están prohibidos de lo que primero hace un sindicato? Es negociar sus beneficios laborales. ¿Para qué existe el sindicato? No es un club social, no es una reunión de amigos, es justamente para luchar por, uno, para proteger sus derechos y dos, para la mejora de los mismos. En ese sentido me parece acertado que la norma promueva, favorezca la negociación colectiva y deje de lado estos criterios, digamos, hasta, digamos la palabra, injustos del Estado, donde se alienta y se proclama la necesidad de custodiar el derecho del trabajador privado a sindicalizarse y a reclamar al empleador privado, pero cuando llegue el momento de que el Estado cumpla con sus propios servidores, pues empezamos a hablar de límites de presupuesto, de restricciones presupuestarias, de ejecuciones del Ministerio de Economía, de disposiciones administrativas y una serie de situaciones que en realidad hacen que, reitero, una especie de contradicción viviente. El Estado, que exige cumplir la norma, no acepta cumplir la norma con sus propios servidores e inclusive durante muchos años les negó el derecho siquiera de plantear una negociación colectiva, como si fuese casi un delito, lo cual obviamente es una situación totalmente inequitativa e injusta para el trabajador público. Hay desequilibrios, ¿no? Hay desequilibrios de empresas en la que años, no 5, 10 años que no hay aumentos, y esta ley sí va a permitir esta posibilidad. Lo que hay que cambiar, creo, es la mentalidad en el Ministerio de Trabajo y en los ejecutivos que se nombran en las empresas, si son empresas del Estado, porque se han quedado enquilosados en el tema de las restricciones que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí también hay una pregunta puntual, Iván, ¿cómo hacer más, digamos, más asequible la negociación directa de los sindicatos de las instituciones públicas con sus directorios ejecutivos, y no necesariamente con la autorización y la venia del Ministerio de Economía y Finanzas, que es cierto, da la partida, pero que también hay una posibilidad de generación de recursos propios de muchas de las empresas que hacen uso de esa posibilidad? ¿Hay una restricción o no, o la 11377 ha eliminado totalmente esa restricción del MEF que argumentan los ejecutivos de las empresas del Estado cuando se habla de aumento de remuneraciones, Iván? A ver,
Primeramente hay una cuestión ya casi de cultura empresarial. Hay directivos que al estilo de los años 90 creen que ser eficiente es recortar gastos. Y al primero que hay que recortar gastos es al trabajador. Y eso es eficiencia, o sea, deben premiarme por eso. Hay muchos directivos que aún tienen esa filosofía de la década de 1990. Pero claro, el mundo ha cambiado, el país ha cambiado. Tenemos una situación donde ya no estamos saliendo de una crisis, sino que hay un crecimiento económico sostenido. No hay excusas entonces para negar la posibilidad de mejoras salariales sustanciales. Claro, el MEF ciertamente, y por razones bastante atendibles, se quiere evitar los excesos de hace algunas décadas, donde simplemente era cuestión de que algún ministerio o alguna repartición pública arbitrariamente aumentase sus sueldos y bueno, era muy fácil pedir una partida al MEF y cubrir, digamos, ese faltante de varios millones de soles. Claro, el MEF no quiere que eso suceda, se entiende por una parte, pero al mismo tiempo también debemos entender que si bien cada entidad pública opera con un presupuesto porque debe estar ordenada en sus gastos y no se trata de que nadie está pidiendo que un presidente del directorio como hace 40 años de repente pueda pedir una partida suplementaria al MEF y bueno, faltan 7, 8 millones de dólares y me los puede dar, sí, como no, aquí está. No, no se está pidiendo eso. Pero dentro de los rangos presupuestales sí quedan espacios para los incrementos salariales, sobre todo cuando estos incrementos no son dados hace muchísimos años, cuando se trata de trabajadores que son vitales para actividades estratégicas, digamos, de la población. Por ejemplo, actividades de comunicaciones, actividades de prestación de servicios públicos, que por su propia naturaleza el Estado no puede soslayarlas. Una cosa es cuestionar incremento de remuneraciones en un ministerio, por ejemplo, a cuestionar incremento de remuneraciones en una empresa de telecomunicaciones o en una empresa de suministro de electricidad o suministro de agua. O sea, tendríamos que verificar si estas empresas se podía decir, bueno, pueden pasar 10 años sin modificaciones de remuneración y sin mejoras. No es tan simple. Claro, el MEF pone límites, pero incluso dentro de esos límites siempre queda la posibilidad de negociar y queda la responsabilidad, uno, del sindicato de presionar para que eso se logre y dos, la responsabilidad del directivo de requerir que se cumpla con la norma y que se otorguen efectivamente las partidas para que dentro de los límites la empresa o entidad pueda cumplir con sus trabajadores. Es un doble trabajo, tanto el directivo como del sindicato que representa a los trabajadores. Y así ir desterrando esta cultura de ser avaro con los trabajadores como sinónimo de eficacia. Gracias. Que tiene como responsables a las organizaciones sindicales, ¿no? Estas organizaciones sindicales que el 92 con Fujimori desaparecieron de la actividad pública y que están regresando. Entonces hay un fortalecimiento, una necesidad, creo, en la parte final ya, Iván, de necesidad de que las organizaciones sindicales de las instituciones públicas se fortalezcan en la interna para exigir mejores condiciones de trabajo, porque tenemos conocimiento de empresas públicas que devuelven dinero y eso creo que es un crimen en empresas en las que no hay aumento de sueldos para los trabajadores. Es un gran tema que lo vamos a continuar conversando seguramente en los próximos días, de acuerdo a cómo se esté dando esta negociación con esta ley que es reciente, que tiene poco tiempo y que se están adecuando las organizaciones sindicales, que ahora tienen que además pertenecer a una central sindical que también eso le da un respaldo importante. Gracias, Iván. Si hubiera algo más que agregar sobre el tema. Bueno, sobre todo agradecer por la oportunidad para expresarme ante su audiencia. Muchas gracias.